En las vastas extensiones del cosmos, donde la luz de las estrellas titila como un susurro distante, se encuentra la especie más temida de toda la galaxia, los Arconians. Esta civilización ha sido objeto de terror y fascinación a lo largo del tiempo, convirtiéndose en leyendas entre los habitantes de los mundos más pacíficos. Se habla de ellos como cazadores despiadados, seres que no conocen la piedad y cuya astucia les ha permitido exterminar civilizaciones enteras sin dejar rastro alguno. Los Sarconians son altos y esbeltos, con piel escamosa que brilla en tonos oscuros y metálicos, adaptándose a su entorno con una habilidad sobrenatural. Sus ojos resplandecen con un brillo amarillo intenso, capaces de ver incluso en las penumbras más profundas del espacio. Cada uno de sus movimientos es calculado y elegante, lo que les confiere un aura tanto majestuosa como aterradora. Sin embargo, lo que más inquieta a las razas que han cruzado su camino es su avanzada tecnología bélica, naves que surcan el espacio a velocidades inimaginables, armamento capaz de desintegrar planetas enteros y una inteligencia estratégica formidable que les ha convertido en la pesadilla recurrente del universo. El estigma que los acompaña no es infundado. Relatos de sociedades antiguas aniquiladas por sus manos recorren los rincones más oscuros de la galaxia. Desde los expertos en historia galáctica hasta los simples curiosos cuentan con escalofríos historias sobre el fin abrupto de culturas florecientes. Cuando se cruzaron en el camino de los Arconians, las llamas de sus sacrificios arden aún en la memoria colectiva, resonando como advertencias para aquellos que desafían su poder. Con cada nuevo avistamiento, el terror se apodera rápidamente de cualquier civilización que lo contemple. Por ello, muchos planetas han preferido permanecer ocultos, protegiendo sus secretos en vez de arriesgarse a provocar la ira de esos cazadores implacables. Es común escuchar historias sobre naves desaparecidas bajo la sombra omnipresente del Imperio Sarconiano, rumores sobre encuentros fatales entre chorreras intergalácticas llenos de destrucción sin compasión. Sin embargo, había quienes aún albergaban una chispa de esperanza. En medio del miedo generalizado surgía una pregunta recurrente: ¿podría haber alguna debilidad detrás del aparentemente invulnerable Imperio Sarconiano? ¿Existiría alguna forma para contrarrestar esa espada colgante sobre las cabezas de tantas civilizaciones? La respuesta podría estar escondida no solo en los libros antiguos o archivos polvorientos, sino en el corazón mismo del conflicto intergaláctico. Mientras que los Arconians se creían indestructibles e imparables, un grupo improvisado fue tomando forma mediante conexiones inesperadas entre científicos y líderes militares humanos. Para ellos, y quizás para toda la humanidad, su lucha no solo sería por sobrevivir, sino también por descubrir la verdad detrás del mito sarconiano, cuestionar qué era lo que realmente les otorgaba tanto poder. Sería esta búsqueda incesante lo que podría dar lugar a una batalla mucho más grande, una confrontación donde los humanos no solo serían presa fácil sino competidores dignos frente a quienes parecían ser cazadores invencibles. El universo tiene sus propias balanzas y jugando con el equilibrio entre vida y muerte surgen potenciales aliados. Otros pueblos oprimidos por estas criaturas devastadoras podrían encontrarse al otro lado del miedo compartido. Así comienza a restaurarse una unidad en contra del terror común, seres conscientes y valientes dispuestos a enfrentar lo imposible por un futuro donde florezca la libertad frente al dominio absoluto. Con cada nuevo amanecer, mientras el eco del pasado retumba en cada rincón solitario del cosmos, el destino aguarda paciente el encuentro definitivo. Pronto se revelará cómo esas sombras temidas podrían encontrarse con nuevos aliados determinados a romper cadenas forjadas durante milenios y enfrentar finalmente al enemigo que ha sembrado tanto sufrimiento. La galaxia observa expectante. En medio de la incertidumbre galáctica y el temor hacia los Arconians, surgía una figura que iluminaba el camino hacia la esperanza: la doctora Elena Torres, científica brillante y apasionada. Elena había dedicado su vida al estudio del cosmos y sus secretos. Su pasión por la astrofísica estaba emparejada con un profundo sentido de responsabilidad hacia la humanidad. Desde pequeña, había soñado con desentrañar los misterios del universo, pero jamás imaginó que su investigación la llevaría a convertirse en una pieza clave en la lucha contra aquellos que sembraban terror. Era una tarde tranquila en el Observatorio Espacial Terra Nova, un centro de investigación ubicado en una órbita estable alrededor de la Tierra. Las pantallas parpadeantes mostraban datos y gráficos relacionados con diversas proyecciones estelares, pero uno de ellos capturó la atención de Elena: una señal cósmica inusual emergía de un sistema estelar desconocido,
interrumpiendo el flujo normal de ruido espacial. La combinación de frecuencias era extraña, casi como si tratara de comunicarse. Elena sintió una oleada de emoción y ansiedad. Sabía que este descubrimiento podría representar tanto una oportunidad como un riesgo. Con meticulosa dedicación, pasó horas analizando los datos, buscando patrones en la señal, intentando descifrar su origen y significado. A medida que profundizaba en su investigación, comenzó a sospechar que tal vez no estaba sola en su búsqueda. Cada vez era más evidente que esa señal no era un simple fenómeno astronómico. Conforme avanzaban los días, las alertas sobre avistamientos arconianos se multiplicaban. La comunidad científica estaba dividida entre quienes creían que las señales eran solo interferencias naturales y aquellos que pensaban que se trataba de un mensaje auténtico. Sin embargo, el Dr. Torres no podía quitarse la idea de que esta podría ser una oportunidad para comprender mejor a sus temidos enemigos. Una noche particularmente serena, mientras contemplaba las estrellas desde el observatorio, recibió un aviso urgente del liderazgo militar global. Habían detectado actividad inusual cerca del sistema estelar donde había originado la señal. Su corazón se aceleró. Esto no era coincidencia. Podría haber información crucial sobre los Arconians oculta allí. Rápidamente organizó una reunión con altos mandos militares y otros científicos destacados para presentar sus hallazgos. En el ambiente tenso del centro de mando, Elena expuso su teoría sobre la señal como posible intento de comunicación por parte de alguna facción disidente entre los Arconians o incluso un llamado a aliados perdidos. La sala estaba llena de miradas escépticas y preocupaciones. Muchos temían que cualquier interacción pudiera desencadenar una guerra total. Debemos correr riesgos calculados, argumentó Elena con firmeza. Si hay posibilidad alguna de obtener información valiosa o incluso formar alianzas inesperadas, no podemos darnos el lujo de ignorarla. Su pasión fue contagiosa. Tras deliberaciones intensas, finalmente lograron acceder a una nave exploratoria avanzada capaz de llegar al sistema estelar en cuestión. Días después, Elena se encontraba a bordo del vehículo espacial junto a un pequeño grupo seleccionado, expertos en comunicaciones intergalácticas, ingenieros y algunos soldados altamente capacitados para posibles encuentros hostiles. Mientras la nave surcaba las vastas extensiones del espacio hacia lo desconocido, el nerviosismo se mezclaba con expectativas elevadas entre ella y sus compañeros. En medio del viaje, Elena reflexionaba sobre lo que significaría encontrar respuestas al misterio detrás de esa señal cósmica. Tanto para ella como para toda la humanidad podría abrir nuevas puertas hacia entendimientos más profundos en su relación con otras especies del cosmos. La travesía les llevó a través de nebulosas coloridas y asteroides brillantes hasta llegar al corazón del sistema estelar donde todo comenzó. Al acercarse al planeta donde se originaba la señal, las emociones estaban a flor de piel. Sabían que podrían estar a punto de descubrir algo trascendental o enfrentarse al horror absoluto representado por los Arconians. La doctora Elena Torres miró por la ventana panorámica mientras el planeta emergía frente a ellos como un misterioso rompecabezas esperando ser resuelto. Ella comprendió que este momento definiría el rumbo futuro no solo para ella sino para toda la humanidad. Serían capaces de encontrar aliados. Donde antes solo hubo enemigos, podrían transformar ese miedo ancestral en coraje. Las preguntas flotaban en su mente mientras preparaban todo para aterrizar y enfrentar lo desconocido con valentía. La nave espacial, conocida como el Explorador Estelar, surcaba las oscuras profundidades del espacio mientras el equipo se preparaba para analizar el mensaje transmitido en la señal cósmica. Elena Torres, embargada por una mezcla de emoción y nerviosismo, se encontraba frente a múltiples pantallas repletas de gráficos, algoritmos y patrones que parecían danzar ante sus ojos. Sabía que cualquier fragmento de información podía ser crucial para el futuro de la humanidad. Era un susurro entrecortado de frecuencias inusuales, pero cuando finalmente decodificaron la señal, la tensión en el aire se volvió palpable. Elena y su equipo habían trabajado incansablemente forjando conexiones en los datos. Cada uno estaba convencido de que había algo oculto en aquellas variaciones de ondas. Fue entonces cuando un ingeniero, llamado Marco, hizo un hallazgo clave, un patrón repetitivo que parecía formar palabras en un idioma desconocido. Creo que lo tengo, exclamó Marco con asombro mientras ajustaba los parámetros del traductor. Todos se agolparon alrededor de su pantalla, ansiosos por ver lo que podría resultar de esa laboriosa tarea. A medida que las palabras comenzaron a tomar forma, parte del equipo pasó de la euforia a la inquietud.
lo que leían era mucho más grave de lo que habían imaginado. La traducción reveló que la señal era, de hecho, un mensaje sarconiano que informaba sobre una base secreta ubicada en un pequeño mundo Rocky dentro del mismo sistema estelar donde habían encontrado la señal, pero eso no era todo. Las advertencias en el texto confirmaban lo peor. Los Sarconians estaban planeando una invasión a la Tierra. Esto es serio, gritó Elena mientras revisaba el contenido. La base no solo contenía información estratégica sobre la humanidad, sino también un arsenal que podría devastar incluso los más potentes sistemas de defensa terrestre. Las palabras resonaban en su cabeza como un eco siniestro, destrucción inminente y el momento ha llegado. Sin duda, era un llamado urgente para actuar antes de que fuera demasiado tarde. Sin embargo, la tensión se intensificó cuando el equipo comprendió las implicaciones del mensaje. Sabían que la localización de esta base podría ser su única oportunidad para anticiparse a los planes arconianos y proteger a su propio planeta, pero también sabían que ello requeriría acciones audaces y decididas. ¿Cómo podrían acceder a una base tan bien custodiada sin caer en una emboscada? El grupo comenzó a trazar estrategias mientras compartían sus ideas sobre cómo podrían infiltrarse y recopilar información antes de que el ataque se hiciera realidad. Los rostros serios mostraban el peso del dilema. Podrían estar jugando con fuego al enfrentarse directamente a los Arconians. Algunos propusieron combinar tácticas encubiertas con tecnología avanzada para camuflarse ante sus enemigos. Elena lideró la discusión proponiendo crear drones equipados con dispositivos de espionaje capaces de explorar los alrededores de la base sarconiana sin ser detectados. La idea fue recibida con interés y preocupación. Sabían que si se jugaban esta carta, no habría vuelta atrás. No solo debían obtener información valiosa sobre las intenciones sarconianas, sino también buscar posibles debilidades en sus defensas. La atmósfera en la nave se tornó tanto conspirativa como resuelta. Sentían el peso del destino de toda la humanidad sobre sus hombros, mientras se afanaban en preparar su plan meticulosamente diseñado. Cada miembro del equipo comprendía que esta misión no solo iba a definir sus vidas personales, sino también el futuro del planeta. Días después de arduo trabajo, lograron establecer un simulacro para evaluar todos los posibles escenarios antes de lanzarse a la infiltración real. Elena sabe que el tiempo apremiaba. Los visores estelares marcaban cada instante como una cuenta regresiva hacia lo inevitable. El esfuerzo conjunto infundió confianza en su equipo, pero el miedo nunca desaparecería completamente. Finalmente, la nave comenzó a acercarse al objetivo. Las imágenes del sistema estelar emergieron tras las ventanas panorámicas en todo su esplendor y peligrosidad. Con un último repaso rápido al plan trazado y algunas palabras motivadoras para recordarle su unión frente a lo desconocido, Elena se sintió lista para enfrentar la prueba definitiva, desentrañar el oscuro juego del imperio sarconiano y luchar por un futuro donde todas las civilizaciones pudieran coexistir en paz. La incertidumbre era abrumadora, pero juntos tenían una luz encendida en medio de las sombras amenazantes que acechaban más allá de su realidad cotidiana. El descubrimiento del mensaje sarconiano provocó una conmoción sin precedentes en toda la humanidad. En los días que siguieron a la revelación de Elena y su equipo, las noticias se propagaron como un incendio incontrolable, abarcando cada rincón del planeta. Los principales medios de comunicación transmitían informes urgentes sobre la inminente amenaza de la invasión, y los líderes mundiales se enfrentaban a una tormenta de reacciones que mezclaban temor, desconfianza y una inesperada unidad. La primera respuesta fue el pánico. Las redes sociales ardían con teorías de conspiración y especulaciones sobre la naturaleza de los Arconians. Algunos ciudadanos clamaban por un cierre total de fronteras, mientras otros exigían movilizar tropas de inmediato. Las imágenes de las devastaciones previas causadas por esta especie aterradora resonaban en la mente colectiva mientras las alarmas sonaban en cada capital del mundo. Sin embargo, en medio del caos, también surgió un impulso inesperado hacia la cooperación internacional. Las naciones que a menudo competían entre sí comenzaron a ver la realidad del peligro que amenazaba a toda la humanidad. En cumbres de emergencia, líderes de gobiernos rivales se reunieron para discutir estrategias conjuntas. Un nuevo sentido de camaradería emergía como reacción ante una amenaza común. La magnitud del desafío hizo que las diferencias ideológicas y políticas parecieran insignificantes frente al potencial exterminio que planteaban los Arconians. Mientras tanto, organizaciones humanitarias y grupos civiles se movilizaban para preparar a las comunidades frente al inminente peligro. La solidaridad se hacía palpable.
Voluntarios organizaban eventos para recaudar fondos para defenderse y mejorar las infraestructuras defensivas. Una ola de patriotismo floreció en muchas naciones. El recuerdo de héroes pasados inspiraba a jóvenes reclutas que deseaban unirse a las Fuerzas Armadas. Las discusiones sobre armamento avanzaron a pasos agigantados. Los científicos e ingenieros trabajaban codo a codo con autoridades militares para desarrollar nuevas tecnologías que pudieran contrarrestar la avanzada tecnología sarconiana. Las instalaciones de investigación fueron potenciadas con recursos nunca antes vistos, y el fervor común resultó en innovaciones sorprendentes que harían temblar hasta al más formidable enemigo. Elena Torres siguió recibiendo actualizaciones desde el explorador estelar. Ella sabía desde dentro que su equipo había hecho lo posible por obtener información adicional sobre la base sarconiana y sus planes. Sin embargo, esto representaba solo el primer paso. Su objetivo era crear una red de aliados dispuestos a enfrentar juntos esta amenaza. Cada día que pasaba reforzaba su convicción sobre la importancia de unir fuerzas no solo entre los países, sino también entre diferentes razas galácticas susceptibles de compartir su lucha contra los Arconians. Sin embargo, a pesar del rayo de esperanza que traía esta unión forzada, la desconfianza persistía entre muchos, incluso entre aquellos que afirmaban estar listos para colaborar con otras naciones o civilizaciones intergalácticas en una lucha común. Algunos líderes tenían miedo de perder el control o ser percibidos como débiles ante sus ciudadanos. Dudas sobre la real capacidad militar frente al poderío sarconiano circulaban en los pasillos del poder político. Elena reflexionaba sobre estas tensiones mientras analizaba los datos en su nave. Sabía que si existía alguna posibilidad de éxito en el enfrentamiento con los Arconians, debía fomentarse un espíritu colaborativo genuino entre todos aquellos dispuestos a luchar por un futuro mejor. Era necesario superar mistrusts y fomentar una mentalidad compartida basada en valores comunes, supervivencia, libertad y dignidad. Una noche, mientras observaba las estrellas desde el ventanal panorámico del explorador estelar, se prometió a sí misma y a su equipo no rendirse ante el desafío inminente. Entendía que el camino sería largo y lleno de obstáculos. Aún así, creía firmemente que había una chispa dentro de cada ser humano dispuesto a luchar por lo correcto. Cada cultura tenía algo valioso que aportar a este esfuerzo colectivo. Mientras esperaban nuevas órdenes desde la Tierra, sabían que pronto podrían poner su plan en marcha. Pronto tendrían la oportunidad no solo de defender su hogar sino también de demostrar que la verdadera fortaleza reside en la unión frente al temor y las adversidades más grandes. La galaxia estaba observando, y este nuevo capítulo en la historia humana podría convertirse en una leyenda escrita por todos aquellos dispuestos a enfrentar juntos lo inconcebible. Con el tiempo en su contra y la amenaza sarconiana palpando cada rincón del sistema solar, la doctora Elena Torres decidió que era imperativo formar un equipo multidisciplinario que combinara diversas habilidades y conocimientos para maximizar las posibilidades de éxito en la misión. Sabía que enfrentar a una especie tan formidable requería más que solo valor, necesitaba un conjunto de talentos especializados que comprendieran tanto la ciencia como la estrategia militar. La primera en ser convocada fue la doctora Anja Patel, una astrofísica experta en sistemas estelares y comunicaciones intergalácticas. Había trabajado durante años en tecnologías de transmisión que podrían permitir a los humanos comunicarse con otras especies. Su conocimiento sería crucial no solo para descifrar el lenguaje sarconiano, sino también para establecer posibles líneas de contacto amistosos si surgía la oportunidad. Anja era conocida por su ingenio agudo y su capacidad para pensar fuera de lo convencional, razones por las cuales Elena consideraba que su presencia era indispensable. Luego vino el capitán Samuel Reyes, un experimentado oficial de inteligencia militar con un historial impresionante en operaciones encubiertas. Su valentía y habilidades tácticas habían sido probadas en varias misiones críticas a lo largo de su carrera. Samuel comprendía cómo moverse entre las sombras y crear estrategias que minimizaran los riesgos al enfrentar enemigos formidables. La experiencia militar que aportaba al equipo sería clave para navegar por el mundo sarconiano sin ser detectados. Además, Elena contactó a la doctora Mei Chen, una biomecánica con un enfoque innovador. Mei había desarrollado tecnologías revolucionarias para proteger a los soldadores en combate, incluido un traje espacial adaptable diseñado para resistir condiciones extremas.
Sabía que esto podría ser vital si alguna vez llegaban a facilitarse encuentros personales o ataques directos hacia los Arconians. Su dedicación al avance tecnológico la convertía en una aliada imprescindible. En otra parte del mundo, se encontraba Elias Thompson, un hacker renombrado con habilidades excepcionales en criptoanálisis y seguridad cibernética, conocido por su habilidad para infiltrarse en sistemas informáticos altamente protegidos. Elías era el indicado para el trabajo. Su misión sería obtener información esencial sobre las redes arconianas e identificar vulnerabilidades de comunicación o logística dentro de sus instalaciones. Finalmente, había un joven ingeniero llamado Javier Méndez, conocido inicialmente por sus innovadores trabajos relacionados con motores de propulsión espacial. Elena veía en él la posibilidad de diseñar drones exploratorios y dispositivos no tripulados equipados con herramientas necesarias para mapear áreas desconocidas y recopilar datos críticos sin entrar directamente en contacto con los Arconians. A medida que el equipo comenzó a reunirse, se sentaron juntos en el centro de mando del explorador estelar, donde cada uno compartió sus ideas, experiencias y preocupaciones respecto a la misión que tenían por delante. Elena facilitó un ambiente abierto donde cada voz podía ser escuchada. Sabía que ese era uno de los secretos del éxito. Un equipo cohesionado es aquel cuyas fortalezas se complementan con las debilidades. Las discusiones eran profundas y emocionantes. Todo giraba alrededor de estrategias ingeniosas sobre cómo abordar lo desconocido. Samuel delineó planes tácticos mientras Anya consideraba posibles formas de comunicación con cualquier posible facción disidente sarconiana que pudiera existir. Al mismo tiempo, May presentaba prototipos de trajes adaptables basados en las últimas investigaciones biomecánicas mientras Javier esbozaba diseños para drones equipados con tecnología avanzada. Sin embargo, entre las dinámicas productivas también surgieron tensiones. Dudas sobre si serían capaces realmente de ejecutar su misión ante semejante amenaza mantenían a todos alerta. No obstante, Elena reforzaba constantemente el mensaje central. El verdadero poder radica en nuestra unidad. Sus palabras resonaban fuertemente entre ellos mientras se preparaban mentalmente para enfrentarse no solo al enemigo exterior sino también a sus propios temores e inseguridades. A medida que pasaban los días, el equipo fue perfeccionando sus técnicas y procedimientos hasta pulir cada detalle antes del despegue final hacia lo desconocido. Cuando finalmente partieron del sistema solar hacia la base sarconiana identificada por la señal decodificada, sabían que llevaban consigo no solo sus habilidades individuales sino también el peso colectivo del destino humano. La nave navegó entre estrellas lejanas. Mientras cada miembro reflexionaba sobre su misión, todos eran conscientes de lo trascendental que sería esa operación tanto para sus vidas como para el futuro del planeta Tierra. Juntos estaban decididos a descubrir no solo si sería posible desafiar a los temibles Arconians sino también reafirmar lo mejor que podían ofrecer como humanidad ante este nuevo capítulo cósmico lleno de incertidumbres y peligros latentes. Con el equipo multidisciplinario finalmente reunido en el centro de mando del explorador estelar, la doctora Elena Torres convocó a una reunión crucial para desarrollar el plan de infiltración en el territorio sarconiano. Todos eran conscientes de que estaban a punto de emprender una misión sin precedentes y la presión sobre sus hombros era abrumadora. Pero también sabían que era su única oportunidad para descubrir las debilidades de sus enemigos y, quizás, evitar una catástrofe inminente. El primer paso en su planificación fue analizar detenidamente la información obtenida del mensaje sarconiano sobre la base secreta. Anya Patel se encargó de presentar las características del sistema estelar en donde se encontraba dicha base. Utilizó mapas estelares y proyecciones tridimensionales para mostrar los fenómenos que podían ocultar los movimientos sarconianos, así como identificar posibles rutas de acceso al planeta hostil. Debemos aprovechar cada asteroide y fragmento cósmico que impida la detección de nuestra nave mientras nos acercamos a la base, sugirió Anya con un tono decidido mientras señalaba un área llena de desechos espaciales en su presentación. Todos asentían, plenamente convencidos. Samuel Reyes, atendiendo a la experiencia militar, tomó la palabra para delinear un enfoque táctico más concreto. Propondría dividir nuestro enfoque en dos frentes. Primero, deberíamos enviar drones exploratorios para mapear el área antes de que nuestra nave se aproxime demasiado. Estos drones deben estar equipados con tecnología de camuflaje avanzada, capaces de evadir cualquier tipo de radar o escáner que empleen los Arconians. El equipo asintió,
sintiéndose más seguros con un plan claro. Machen agregó su perspectiva sobre las necesidades operativas. Deberíamos diseñar trajes adaptables para facilitar la infiltración terrestre. Estos deberían ser ligeros pero resistentes, asegurando que podamos movernos sin ser detectados. Además, incorporaré sistemas de comunicación directos entre los miembros del equipo para mantenernos conectados sin usar frecuencias que puedan ser interceptadas por los arconianos. Elias Thompson, el hacker del grupo, intervino en ese momento. Mientras realizamos estas operaciones encubiertas, yo estaré trabajando desde nuestra nave principal. Necesito asegurarme de tener acceso a sus redes informáticas desde fuera. Eso nos permitirá manipular sus sistemas y hacer que parezca que todo está funcionando como ellos esperan. A medida que cada miembro del equipo aportaba sus ideas y habilidades únicas, comenzaron a esbozar un plan multifacético. La combinación de exploración no tripulada y la infiltración personal parecía prometer no solo obtener información vital sobre las tácticas arconianas, sino también potencialmente interrumpir cualquier actividad hostil planeada. Transcurrieron horas mientras discutían posibilidades y contingencias, elaboraban rutas y estrategias alternativas por si algo salía mal. Sin embargo, a pesar del ambiente constructivo, las tensiones se mantenían latentes. Algunos miembros expresaban sus miedos sobre lo inevitable que podría significar volar directamente hacia el nido de una bestia voraz como los Arconians. Las dudas flotaban en el aire como nubes oscuras. Elena tomó nota de cada preocupación y reforzó el sentido colectivo. Es normal sentir miedo. Lo importante es cómo manejamos esa emoción. Cada uno de nosotros aporta algo esencial al equipo. La fuerza no radica solo en nuestras habilidades individuales, sino en cómo trabajamos juntos en este esfuerzo monumental. Antes del final del día, quedaron comprometidos con su misión. Se convertirían en los pioneros humanos dispuestos a entrar en áreas desconocidas y enfrentar el potencial exterminio con valentía e ingenio. Tras varios días ajustando detalles y realizando simulaciones dentro del centro de mando, llegó el momento definitivo. Estaban preparados para ejecutar su plan, con cada miembro ajustado a su rol respectivo, los drones listos para despegar y los trajes espaciales terminados. Finalmente abordaron la nave híbrida diseñada por Javier Méndez. Al elevarse hacia el oscuro vasto espacio estelar rumbo a la base sarconiana identificada previamente por el mensaje descifrado, todos sintieron una mezcla extraordinaria entre adrenalina e incertidumbre. Miraron las estrellas titilantes desde las ventanillas mientras se alejaban lentamente de lo familiar hacia lo desconocido. La conversación imperceptible dio paso al silencio reflexivo ante lo que estaba por venir. Cada uno sabía perfectamente que tenían en juego no solo sus propias vidas, sino también el futuro completo del planeta Tierra frente a una amenaza antigua y formidable. Y aunque temían lo desconocido que aguardaba en aquel nuevo mundo, esperaban ansiosos no solo descubrir información vital, sino también demostrar lo mejor del espíritu humano frente al miedo y la adversidad más grandes. Con el plan de infiltración en marcha y una mezcla de determinación y nerviosismo en sus corazones, la doctora Elena Torres y su equipo se prepararon para el viaje hacia el sistema estelar sarconiano. La nave explorador estelar estaba lista para despegar, sus motores zumbando suavemente mientras los miembros del equipo realizaban sus últimos chequeos y se aseguraban de que todo funcionara correctamente. El viaje comenzó con una atmósfera tensa pero esperanzadora. Con cada impulso de los motores, la nave atravesaba las vastas extensiones del espacio, dejando atrás la Tierra y todo lo familiar. Los paseos por el bullicioso viento intergaláctico generaban un ligero estremecimiento en el casco de la nave. Anja Patel estaba al mando de la sección de navegación, utilizando sistemas avanzados para trazar el curso más seguro entre asteroides y otros peligros cósmicos. Sin embargo, pronto se encontraron con su primer desafío, un cinturón de asteroides, desprendiendo destellos a medida que la luz estelar los alcanzaba. Estamos entrando en una zona llena de escombros, advirtió Anja, sus ojos fijos en las pantallas. Necesito maniobrar con precisión para evitar colisiones. Activa el escudo deflector frontal, sugirió Samuel Reyes desde su asiento en controles tácticos, listo para asumir cualquier función necesaria durante este primer obstáculo. Mientras Anja ajustaba su estrategia y calculaba los movimientos necesarios, el corazón de todos latía rápido. Mantenían los ojos fijos en las proyecciones 3D que danzaban ante ellos. La nave zigzagueó entre enormes rocas espaciales que parecían girar como danzarinas cósmicas. Fue un momento electrizante donde cada segundo
Contaba, Elena sintió cómo la tensión crecía a medida que se acercaban a las rocas errantes. Todo dependía del talento y la calma de Anya bajo presión. Finalmente, con un movimiento habilidoso, lograron atravesar el cinturón. Un suspiro colectivo resonó a bordo mientras todos celebraban su primera victoria. Sin embargo, no era la única prueba que les esperaba. A poco tiempo después, se encontraron con un fenómeno natural mucho más formidable, una nebulosa cargada de radiación, las luces parpadeantes. En los paneles advirtieron sobre niveles peligrosos e inestables mientras Elena activaba la comunicación interna. Señores, esta es una región inestable, debemos estar muy atentos a cualquier fluctuación, dijo. Elias Thompson estaba listo para actuar. Puedo hackear las mediciones del escáner de radiación para obtener datos más precisos, aseguró desde su puesto detrás del tablero principal. Trabajó rápidamente con sus dedos deslizándose sobre el teclado. Mientras tanto, Mei-Chen revisaba los trajes espaciales adaptables para asegurarse de que estuvieran listos en caso de emergencias. Las nubes brillantes giraban alrededor de ellos como fantasmas etéreos, llenando la nave con destellos multicolores que desorientaban incluso a los más experimentados navegantes del espacio. Sin embargo, Elías logró obtener información sobre la radiación emitida por un punto específico dentro de la nebulosa que parecía ser menos intensa. Aquí, esta es nuestra ruta, gritó Elías emocionado mientras señalaba una proyección holográfica en pantalla grande donde había encontrado información vital que indicaba una posible apertura a través del caos radiante. El equipo celebró momentáneamente su nueva estrategia antes de avanzar por esa abertura angosta entre las nubes cósmicas cargadas y resplandecientes, con uñas blancas por la tensión. Elena observó cómo su equipo respondía al desafío, se sentía orgullosa al ver sus habilidades combinadas superar obstáculos difíciles uno tras otro, a medida que continuaron navegando por esa nebulosa misteriosa. Cada miembro enfrentó retos personales que hicieron crecer su unidad como grupo. Samuel tuvo que tomar decisiones rápidas cuando comenzaron a aparecer corrientes gravitacionales inesperadas que amenazaban con desviar Dark Horse hacia lo desconocido. Esto implicaba reconocer cuándo soltar parte del combustible si querían cambiar drásticamente su rumbo sin quedar atrapados. Finalmente lograron salir al otro lado exitosamente y ver un vasto panorama del espacio mismo. Incluso a través de la turbulencia habían surgido victoriosos y eso alimentó aún más su sentido colectivo como equipo. Estaban preparados para enfrentar lo que fuera necesario. Tras días viajando por territorios inhóspitos llenos de retos naturales y técnicas complejas que probaron sus límites mentales y físicos por igual, Elena observó en silencio desde la ventana panorámica cómo el sistema estelar sarconiano emergía ante ellos como un nuevo mundo tan intimidante como cautivador. Sabían que lo peor estaba por venir, pero también estaban convencidos de que tenían las herramientas necesarias para lograr lo imposible. Mientras miraban hacia adelante hacia ese nuevo amanecer cósmico lleno de incertidumbres luminosas pero peligrosas como el propio universo les había enseñado. Su misión no solo era para desentrañar secretos arconianos sino también demostrar hasta dónde es capaz llegar la humanidad cuando se une frente a adversidades gigantescas e inexorables. Finalmente, después de días de viaje, el explorador estelar llegó a las cercanías de la base sarconiana. El equipo, lleno de expectativa y nerviosismo, se preparó para realizar el primer contacto con la especie más temida de la galaxia. Elena Torres, al mando, dirigió a su equipo mientras revisaban los protocolos y evaluaban la información recopilada. Recuerden, debemos mantener la calma en todo momento. Nuestro objetivo es recolectar información y, si es posible, establecer un contacto pacífico, recordó Elena, tratando de infundir confianza en cada uno de ellos. A medida que se acercaban a la base, la nave fue rodeada por un espectáculo impresionante de estructuras metálicas que brillaban con luz propia en medio de la oscura vastedad del espacio. Pero la belleza del paisaje cósmico pronto se tornó en tensión. Algo no estaba bien. Los sensores comenzaron a sonar alarmas indicando que algo se acercaba rápidamente. Todos a sus estaciones, gritó Samuel Reyes mientras tomaba el control táctico. Anya ajustó los controles de navegación para aumentar la velocidad y eludir cualquier posible amenaza. Sin embargo, antes de que pudieran hacer un movimiento significativo, una serie de naves arconianas emergieron de la sombra. Eran más grandes y avanzadas de lo que habían imaginado. Emboscada, están atacando, exclamó Elias Thompson mientras intentaba acceder a la red sarconiana para desactivar sus sistemas defensivos. Las naves sarconianas abrieron fuego con una precisión letal,
proyectiles zumbaban en el aire como avispones voraces. La primera explosión tembló el casco del explorador estelar, sacudiendo a todo el equipo. Mantengan el escudo activo y eviten las zonas más expuestas, ordenó Elena rápidamente mientras su corazón latía con fuerza. Desplegaron los escudos deflectores al máximo, pero sabían que no durarían mucho bajo tal ataque. Samuel tomó el mando con determinación. Voy a desviar el curso hacia esa nebulosa cercana. Si nos metemos allí, podemos ocultarnos temporalmente y reagruparnos. El equipo asintió enérgicamente. No tenían mejor opción. Con maniobras audaces, lograron entrar en la nebulosa brillante y espesa, donde las partículas luminosas parecían bailar a su alrededor. La confusión dentro de las naves arconianas les daba una oportunidad momentánea para recuperar el aliento. Sin embargo, no podían relajarse, era solo una pausa entre el caos. Elías siguió intentando acceder a los sistemas enemigos desde la seguridad relativa de la nebulosa. Su habilidad lo llevó a descubrir que las naves arconianas estaban organizadas en formaciones específicas. Había patrones en su ataque que podían ser aprovechados. Puedo enviar señales falsas que distraigan a su flota, explicó Elías con entusiasmo mientras sus dedos volaban sobre los controles. Si hacemos esto correctamente, podemos crear una brecha en sus defensas. Mientras tanto, Machen revisaba los trajes espaciales y preparaba los drones exploratorios para salir una vez que tuvieran una oportunidad adecuada para infiltrar la base. Necesitamos saber qué tipo de tecnología están utilizando y cómo podemos aprovecharla, dijo May con urgencia. La tensión aumentaba mientras esperaban el momento adecuado para salir de la nebulosa. Todos sabían que una vez que lo hicieran, tendrían que actuar rápidamente y con precisión para evitar ser detectados nuevamente por los arconianos. Finalmente, cuando Elías dio la señal de que había creado suficiente confusión entre las naves enemigas, Elena reunió al equipo. Este es nuestro momento, vamos a salir y tomar acción. Recuerden su entrenamiento y mantengan comunicación constante. A medida que emergieron de la nebulosa, los drones fueron lanzados hacia el espacio exterior bajo un manto de engaño digital proporcionado por Elías. Los arconians estaban distraídos tratando de reaccionar ante las señales falsas. Esto les dio una ventana limitada pero crucial. Los drones comenzaron a recopilar datos sobre las defensas arconianas mientras el equipo mantenía vigilada su posición desde el explorador estelar. Sin embargo, a medida que se acercaban a la base principal de los Sarconians, un grupo pequeño pero letal de soldados arconianos apareció repentinamente en un rincón inesperado. Fue entonces cuando se dieron cuenta del verdadero alcance de la brutalidad sarconiana. Sus tácticas eran implacables y rápidas, desplegando tecnología avanzada aún más allá de lo anticipado por los humanos. Una feroz batalla estalló cuando los ataques comenzaron a volar por todas partes. Elena sintió cómo su corazón se aceleraba nuevamente al ver las habilidades tácticas y letales de los arconianos en acción. Sabían que estaban lidiando con adversarios extremadamente inteligentes y organizados, pero también fue testigo del ingenio humano en acción. Samuel liderando estrategias defensivas mientras May coordinaba los esfuerzos para recuperar información crítica sobre las formaciones enemigas. No retrocedan, luchen por cada pulgada, este es nuestro momento. Gritó Samuel mientras todos se lanzaban hacia adelante en una emboscada desesperada pero valiente contra las fuerzas sarconianas. A medida que los humanos se enfrentaban por primera vez directamente con sus enemigos ancestrales, comprendieron que esta batalla no era solo una lucha física sino también una prueba del ingenio humano frente al horror absoluto. En esos instantes críticos donde cada decisión podría definir el futuro no solo de ellos sino del planeta entero. Era ahora o nunca. A medida que los drones exploradores volaban hacia la base sarconiana, la tensión se palpaba en el aire. La batalla inicial había estallado con una ferocidad inesperada, y ambos bandos estaban dispuestos a luchar hasta el final. Los humanos se encontraban en una situación crítica, pero su ingenio y creatividad comenzaban a brillar cuando más lo necesitaban. Los arconians, con su avanzada tecnología y tácticas de combate implacables, habían rodeado la nebulosa en la que se ocultaba el explorador estelar. Sin embargo, Samuel Reyes, utilizando su experiencia militar, formuló un plan audaz para aprovechar el entorno espacial a su favor. Si podemos utilizar las corrientes gravitacionales de esta nebulosa a nuestro favor, podríamos crear un efecto de distracción que les impida fijar sus armas sobre nosotros, sugirió. El equipo rápidamente se puso en acción.
Mientras los drones recopilaban información valiosa sobre las formaciones defensivas arconianas, Helena coordinó la estrategia. Necesitamos hacer que piensen que estamos atacando desde múltiples direcciones. Si logran distraerlos, podremos infiltrarnos en su base y obtener más datos, con rapidez y precisión. Elias Thompson comenzó a manipular los controles de comunicación del explorador estelar para enviar señales falsas que crearan imágenes holográficas de naves atacando desde distintos ángulos. Las pantallas mostraban proyecciones brillantes de sus astutos engaños mientras las naves arconianas caían en la trampa. Funciona, están desviando sus fuerzas hacia esas proyecciones, exclamó Elías con entusiasmo mientras observaba cómo las naves enemigas giraban para enfrentarse a lo que creían que era una amenaza real. El equipo aprovechó el momento. Samuel tomó el mando de los controles tácticos y ordenó un ataque rápido y preciso contra las naves arconianas descoordinadas. Con un enfoque audaz, utilizaron torpedos guiados para golpear a los enemigos dejados vulnerables por sus propios movimientos erráticos. Fue una danza peligrosa donde la mezcla de astucia humana y precisión tecnológica sorprendió a los arconianos. Mientras tanto, Machen activó los drones exploradores para que se infiltraran en el área central de la base sarconiana. Equipados con dispositivos de sigilo y medidas de seguridad avanzadas, lograron evadir los sensores enemigos. Las imágenes de las instalaciones comenzaron a aparecer en las pantallas del centro de mando, la información vital sobre la estructura interna estaba al alcance. Miren esto, puedo ver los planos internos de la base, gritó May con asombro mientras ajustaba su visor holográfico. La revelación de salas de control y depósitos estratégicos era crucial. Sabían ahora dónde encontrar lo que buscaban. Sin embargo, mientras celebraban su éxito momentáneo, un escuadrón élite sarconiano apareció repentinamente como un rayo en medio del caos. Eran guerreros temibles con armaduras oscuras que brillaban intensamente bajo la luz estelar. Con movimientos ágiles y letales, comenzaron a atacar directamente al equipo humano. Defiendan las posiciones, no retrocedan, ordenó Samuel con firmeza mientras lideraba una carga valiente hacia los atacantes. Helena sintió cómo su corazón latía fuertemente. Había llegado el momento de demostrar la determinación humana frente a una brutalidad abrumadora. El caos estalló cuando ambos lados comenzaron a intercambiar disparos en una feroz lucha por la supervivencia. Los humanos utilizaron su conocimiento del terreno para moverse entre las sombras y encontrar cobertura detrás de estructuras dañadas. Con cada disparo dirigido hacia ellos, demostraron no solo coraje sino también coordinación táctica. Mantuvieron comunicación constante para evitar caer en trampas diseñadas por sus enemigos. A pesar de la brutalidad del combate, los humanos aprovecharon todo lo aprendido durante su entrenamiento y formación multidisciplinaria. La adaptabilidad fue la clave. Cada miembro del equipo asumió roles diversos según lo exigía la situación. Mientras tanto, Helena se movía entre el fuego cruzado para conectar con sus compañeros, a través de coordenadas precisas proporcionadas por Samuel y Elías. Les indicaba dónde concentrar sus esfuerzos ofensivos y cómo reorganizarse ante el avance enemigo. La batalla continuó por horas, cada minuto lleno de adrenalina e incertidumbre. La determinación del equipo humano fue puesta a prueba en cada enfrentamiento. Luchaban no solo por sobrevivir sino también por demostrar que podían enfrentar al imperio sarconiano con ingenio e innovación. Cuando finalmente lograron estabilizarse después del ataque inicial, Helena miró alrededor y vio rostros cansados pero decididos. Habían superado el primer desafío juntos. Su ingenio había sorprendido incluso a los guerreros arconianos más experimentados. Esto es solo el principio, dijo Helena haciendo un llamado a todos para reagruparse antes de seguir adelante hacia la infiltración final en la base. Se sentía más confiada. Habían probado su valía y ahora tenían una oportunidad real para descubrir secretos escondidos que podrían cambiar el rumbo de este conflicto galáctico. Mientras observaban las estrellas titilantes desde sus posiciones defensivas temporales, sabían que su misión no solo era recuperar información sino también demostrar que incluso frente a los adversarios más brutales del universo, la humanidad podía levantarse unida para enfrentar cualquier desafío. Mientras los humanos se recuperaban de la intensa batalla inicial, en las profundidades de la base sarconiana, un conflicto interno comenzaba a gestarse entre los propios arconians. Los guerreros que antes habían combatido con una feroz lealtad hacia su imperio comenzaban a cuestionar la
brutalidad de sus acciones, la voz discordante surgió en un grupo liderado por el comandante Silok, un oficial de alto rango que había sido testigo de la devastación que su especie había infligido a múltiples planetas. Durante una reunión privada con sus subalternos, Silok expuso sus dudas: ¿es este el legado que queremos dejar? Matar y conquistar sin piedad no nos hace fuertes, nos convierte en monstruos. Hemos sido domados por nuestra tecnología, pero ¿qué hay del honor y la moralidad? Los guerreros escuchaban en silencio, algunos asintiendo mientras otros fruncían el ceño ante sus palabras. Si nuestros enemigos humanos han demostrado algo es que tienen ingenio y coraje. Lo que hemos mostrado hasta ahora solo es brutalidad, continuó Silok con fervor. La tensión en la habitación aumentaba. Algunos miembros del escuadrón empezaron a pensar que quizás podría existir otra forma de abordar el conflicto, pero el miedo a represalias y al deshonor era palpable. Mientras tanto, la doctrina de guerras arconiana seguía implacable, impulsada por la creencia de que solo la fuerza podía mantener el orden y evitar el caos. Sin embargo, las palabras de Silok comenzaron a contagiar un sentido de inquietud entre aquellos que deseaban más que solo ser bestias al servicio de una causa ciega. Al otro lado del espectro, Elena y su equipo comenzaron a recibir datos cruciales recolectados por los drones sobre las defensas y estructuras internas. Mei Chen analizaba cuidadosamente los planos mientras Samuel revisaba las grabaciones de combate anteriores detrás del área central. Se transporta. Con esta información, podemos trazar un camino hacia el centro de mando, señaló Mei entusiasmada, apuntando con su dedo hacia donde estaban ubicados los depósitos estratégicos. Podemos ir directamente al corazón del sistema y obtener datos sobre sus operaciones. Elena se dio cuenta rápidamente de la importancia no solo estratégica sino también moral detrás del enfoque de Silok. Si algunos aliados internos empezaban a cuestionar su propia causa, eso ofrecía una oportunidad valiosa para intentar forjar alguna clase de acuerdo o entendimiento. Tal vez podamos usar esto a nuestro favor, sugirió Elena al equipo. Si logramos enviar señales al interior del Imperio Sarconiano, tiene que haber forma de hacerles llegar nuestra perspectiva y cultivar algún tipo de apoyo dentro. La idea era arriesgada, requeriría tiempo e inteligencia para comunicarse con aquellos dispuestos a escuchar, y aún esperaban sobrevivir cada emboscada hasta tal punto, más era posible. Fue entonces cuando Elías tuvo una idea brillante: si formulo mensajes por medio del mismo sistema holográfico que utilizamos para engañar sus defensas, puede haber una posibilidad significativa. Aprovechando lo aprendido, decidieron crear transmisiones codificadas proyectadas hacia la base. Azotada por la tormenta intergaláctica, el nuevo enfoque requería esfuerzo adicional. Sin embargo, desde aquel momento cada miembro trabajaría incansablemente para definir explícitamente un mensaje claro sobre humanidades, valores, supervivencia compartida y protección mutua sin caer en un río oscuro. Mientras tanto, en el cuartel central donde se congregaban las fuerzas arconianas surgieron discusiones sobre nuevas tácticas guiadas por aquellos quienes admiraban las palabras dubitativas del comandante Silok. Algunos guerreros comenzaron a cuestionar si podían encontrar un acuerdo pacífico o necesitarían renacer empujando a su especie hacia una guerra destructiva. Al día siguiente se celebró nuevamente una reunión dentro del espacio principal entre todas las facciones. Unos querían seguir combatiendo sin compasión mientras otros abogaban por explorar métodos no violentos construidos desde juntos humillados anteriormente bajo saña asesina repetida. Los argumentos chocaron como meteoritos contra rocas flotantes, pero ciertos individuos comenzaron a alinearse detrás del ideal propuesto inicialmente por Silok. Abrir un canal hacia sus enemigos tenía consecuencias inciertas pero valiosas. A medida que ambos mundos convergían en relatos opuestos, los humanos sembrando esperanza dentro de incertidumbres galácticas mientras muchos arconians comenzaban también a cuestionarse, pareció ser evidente cómo el conflicto podría reescribirse si alguna comunión sucedía realmente entre especies diferentes donde nunca había habido confianza alguna existencialmente jamás retratada hasta entonces. Era un momento decisivo no solo para los humanos ni tampoco únicamente para los arconianos, sino quizás para toda civilización expandida enfrentándose cara a cara. Ahora láser frenético encajando los unos contra otros. Frente erguido camino manchado por legados grises hallaron reconocimiento incluso al odio logrado perdurar durante 1000 años. Era tiempo de tomar decisiones propias más allá. Veneno latente convocó base crítica irreversible. Se iniciaría ligadura tan interminable como derivaciones cósmicas mismas llevándolos al futuro. Pudo definir alianza y confrontar problema existente amargo habitual.
A medida que el equipo humano se adentraba en la base sarconiana, la tensión aumentaba, y cada paso se sentía como una traición a la propia humanidad, pero también como un desafío que podría cambiar el rumbo de la guerra intergaláctica. Con los datos recolectados por los drones y la moratoria sobre su próximo movimiento, la doctora Elena Torres se enfrentaba a un dilema crucial. ¿Deberían continuar su infiltración con la intención de destruir la base o intentar establecer contacto con aquellos Arconians que comenzaban a cuestionar su propia moralidad? En el corazón de la base, donde las luces parpadeantes iluminaban pasillos oscuros y fríos, Elena reunió a su equipo en una sala temporalmente segura. Los rostros cansados reflejaban tanto la determinación como el peso de las decisiones difíciles que estaban por tomar. Sabemos que el comandante Psylocke está cuestionando las acciones de su raza, comenzó Elena, su voz firme pero compasiva. Si podemos acercarnos a él o a otros que compartan sus dudas, podríamos abrir un canal para la paz. Samuel Reyes frunció el ceño, consciente del riesgo, pero eso podría ser una trampa. No sabemos si podemos confiar en ellos. Si nos descubren intentando comunicarnos con ellos, podrían vernos como una amenaza y atacarnos nuevamente. Elias Thompson, quien había estado analizando las comunicaciones arconianas interceptadas, intervino. Sin embargo, este es un momento decisivo. La disidencia dentro de sus filas puede ser nuestra mejor oportunidad. Si no actuamos ahora para aprovechar esa división, es posible que perdamos el único as bajo la manga que tenemos. Machen asintió y añadió, lo que hemos visto hasta ahora es que la brutalidad sarconiana está profundamente arraigada en su cultura, pero si hay quienes desean cambiar eso, necesitamos ser lo suficientemente valientes para intentarlo. Elena sintió como, en ese momento, se desataba un torrente de emociones en ella. Sabía que esta decisión no solo afectaría al equipo sino también al futuro de toda la galaxia. Aceptar el camino de la diplomacia requería más que astucia táctica. Exigía empatía y coraje frente a un enemigo que había sido considerado implacable. Vamos a enviar un mensaje claro, decidió Elena finalmente. Si logramos hacer contacto con Psylocke o cualquier otro líder disidente, podemos presentarles nuestra propuesta de paz y demostrar que no somos simplemente conquistadores en busca de venganza. Podríamos ofrecerles una alternativa a su cruel legado. Con el plan acordado, los miembros del equipo comenzaron a prepararse para su misión. Elías trabajó rápidamente para crear un mensaje holográfico que enfatizara su deseo de paz y cooperación. Mientras tanto, Samuel lideró el diseño de una ruta segura hacia donde se presumía que se encontraba Psylocke y los otros arconianos disidentes. A medida que avanzaban sigilosamente por los pasillos del complejo sarconiano, el ambiente era tenso y electrizante, cada sombra parecía esconder un peligro inminente. Sin embargo, guiados por la determinación y el deseo de encontrar una solución pacífica, continuaron hacia su objetivo. Finalmente llegaron a un área donde varios arconians discutían acaloradamente. Entre ellos estaba Psylocke. Elena sintió una mezcla de nerviosismo y esperanza al observarlo desde una distancia segura. Era momento de actuar. Ahora, susurró Elena mientras Elías activaba el proyector holográfico. Una imagen clara y vibrante emergió ante los guerreros arconianos. Eran ellos mismos rodeados de luz brillante y palabras escritas en el idioma sarconiano que hablaban sobre unidad y entendimiento. Psylocke giró hacia la proyección con sorpresa. Sus ojos brillaron con curiosidad y duda. Las palabras resonaban en sus oídos como promesas olvidadas de lo que podía ser su legado. No más destrucción, no más dolor. El grupo humano apretó los puños mientras esperaban la reacción de los guerreros arconianos. Sabían que habían cruzado una línea delicada entre paz y guerra. La respiración contenida llenaba el aire mientras todos observaban cómo las tensiones se transformaban en una mezcla compleja de emociones. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, Psylocke dio un paso adelante. ¿Es esto lo que realmente buscan, paz en lugar de odio? Su voz temblaba ligeramente entre la incredulidad y la esperanza. Elena sintió como su corazón latía con fuerza. Este era el clímax emocional que habían estado esperando. Sí, respondió con firmeza. Creemos en un futuro donde ambas especies puedan coexistir en armonía. La respuesta de Psylocke sería determinante no solo para ellos sino para todo el destino galáctico. Podían elegir seguir en el camino de la brutalidad o escuchar el eco de una nueva posibilidad. Era un momento decisivo donde se definía no solo el destino del conflicto sino también el futuro del universo entero. El ambiente en la base sarconiana se tornó tenso tras el intercambio inicial entre los humanos y Psylocke.
La propuesta de paz de Helena había dejado una impresión profunda, no solo en él. Comandante sarconiano, sino también entre otros guerreros que empezaban a cuestionar la brutalidad de su legado. La sala, llena de guerreros de armaduras brillantes, se convirtió en un campo de batalla emocional donde las lealtades eran puestas a prueba. Psylocke, con su voz resonando por encima del murmullo creciente, planteó una pregunta crucial: ¿estamos dispuestos a cambiar la historia? ¿A dejar atrás un camino teñido de sangre para construir uno basado en honor y entendimiento? Sus palabras resonaron profundamente entre aquellos que habían sentido el peso de sus propias acciones. Algunos guerreros comenzaron a mostrar signos de disidencia, asintiendo lentamente mientras miraban a sus compañeros con dudas que emergían como sombras. En medio de este tumulto emocional, Helena y su equipo mantenían un ojo vigilante, listos para actuar si la situación se tornaba peligrosa. Habían llegado hasta allí con la esperanza de forjar alianzas inesperadas, pero sabían que el camino hacia la paz estaba plagado de peligros. Si logramos unir nuestras fuerzas, podríamos enfrentar juntos cualquier amenaza que nos aceche, sugirió Helena mientras observaba las reacciones ante la propuesta del comandante. Sin embargo, la resistencia interna no era universal. Un grupo más radical dentro del escuadrón sarconiano liderado por un general tradicionalista comenzó a murmurar entre sí, desafiando abierta y ruidosamente las palabras de Psylocke. La debilidad es inaceptable, proclamó uno de ellos con arrogancia. No podemos permitirnos dudar en estos tiempos, debemos aplastar a los humanos antes que ellos decidan atacar. Esta oposición exacerbó el conflicto interno. Algunos guerreros se dividían entre seguir al líder cuestionador o mantener la lealtad a una doctrina que había dominado durante generaciones. La tensión se palpaba en el aire como un torrente eléctrico, podía estallar en cualquier momento. Mientras tanto, los humanos deliberaban sobre su siguiente paso. Samuel Reyes propuso aprovechar esta división para crear un descontento mayor y ganar aliados. Si podemos dividir aún más sus fuerzas, tal vez podamos ofrecer una alternativa atractiva para aquellos deseosos de un cambio, sugirió. El equipo decidió enviar emisarios discretos para dialogar con los guerreros disidentes y cultivar relaciones que podrían ser beneficiosas más adelante. Con el apoyo del grupo más moderado encabezado por Psylocke, esperaban crear una brecha más amplia entre ellos y las facciones más belicosas. Al mismo tiempo, Machen continuaba estudiando los patrones defensivos arconianos mientras Elías mantenía abiertas las líneas de comunicación. Una nueva estrategia comenzaba a tomar forma. Si podían implementar un plan cohesionado que no solo incluía combate sino también diálogo y entendimiento cultural mutuo, podrían cambiar verdaderamente el rumbo del conflicto intergaláctico. En ese momento crítico, ambos bandos se prepararon para el inevitable enfrentamiento. Los humanos esperaban con temor pero decididos a luchar por una causa mayor mientras los Arconians debatían sobre su futuro inmediato. La sombra del conflicto se cernía sobre todos ellos. Sería un enfrentamiento no solo militar sino moral. Finalmente, cuando las tensiones alcanzaron su punto máximo y parecía que no podría haber vuelta atrás, Psylocke tomó una decisión audaz. Lucharemos juntos contra aquellos que desean perpetuar esta guerra sin sentido. Si alguna vez hemos sido fuertes es porque buscamos lo correcto, exclamó ante sus hombres. Las palabras resonaron profundamente dentro del grupo humano, era exactamente lo que habían estado esperando escuchar. Pero al mismo tiempo sabían que era hora de actuar rápido, debían demostrar que estaban dispuestos a unir fuerzas por algo más grande que simplemente ganar una batalla. Helena sintió cómo su corazón latía con fuerza al observar cómo comenzaban a formarse nuevas alianzas en medio del caos. Los guerreros arconianos empezaron a alinearse junto a los humanos en un esfuerzo común por confrontar a sus enemigos compartidos. Era un momento crucial donde todo podía cambiar. La chispa necesaria para encender la llama de la esperanza estaba finalmente surgiendo. Así comenzó una nueva era en el cosmos. Tanto humanos como sarconianos tendrían que enfrentar no solo al enemigo exterior sino también sus propios demonios interiores mientras buscaban crear un futuro donde coexistieran en lugar de destruirse mutuamente. Las decisiones tomadas hoy definirían no solo el destino de ambas especies sino también el equilibrio galáctico por venir. Un desafío monumental donde cada ser tendría voz ante lo inminente e incierto por venir. Con el telón de fondo de un nuevo amanecer en la base sarconiana, la atmósfera era diferente. Los ecos de la reciente confrontación todavía resonaban, pero ahora se sentían destellos de esperanza y posibilidad en el aire. La propuesta de paz de Helena había sembrado
Una semilla de duda en las mentes de los guerreros arconianos, y la disidencia que había comenzado a brotar era un indicio de que todo podía cambiar. Psylocke, al frente del grupo que cuestionaba la brutalidad de su raza, se encontraba en un nuevo dilema. Mientras caminaba por los pasillos oscuros de la base, conversaba con aquellos que habían mostrado interés en su visión más pacífica. No somos simplemente bestias de guerra, les decía con fervor. Podemos ser más que destructores. Podemos ser protectores y constructores de un legado que no se base en el miedo. Las palabras de Psylocke resonaban entre los guerreros, despertando un anhelo por algo más significativo, algo que pudiera trascender su historia marcada por la violencia y el dominio. Sin embargo, los radicales que aún creían firmemente en la supremacía sarconiana seguían siendo un obstáculo formidable. Cualquier signo de debilidad será utilizado en nuestra contra, advertía uno de ellos con autoridad, recordando a los demás los fracasos pasados cuando habían mostrado piedad. Al otro lado del espectro, el equipo humano se preparaba para las repercusiones de su mensaje. Helena reflexionaba sobre las decisiones tomadas y su significado. Sabían que estaban al borde de un cambio monumental. Si logramos construir puentes entre nosotros y aquellos que desean un cambio, podríamos detener esta guerra antes de que cause más sufrimiento, pensó mientras revisaba los datos recolectados. Elías trabajaba incansablemente para establecer una comunicación segura con los arconianos moderados. Debemos asegurarnos de que nuestras intenciones sean claras, decía mientras ajustaba los parámetros de las transmisiones holográficas. Si logramos mantener un diálogo abierto, podríamos influir en la balanza hacia una resolución pacífica. Mientras tanto, Machen y Samuel preparaban estrategias para posibles escenarios en los que los arconianos más radicales intentaran desbaratar sus esfuerzos por la paz. Debemos estar listos para defender nuestra posición si las cosas se tornan violentas nuevamente, declaró Samuel, consciente del peligro latente. Finalmente, tras días de deliberaciones y reuniones secretas, se convocó una nueva cumbre dentro de la base sarconiana para discutir el futuro. Psylocke estaba decidido a dar un paso audaz y presentar a su gente una alternativa. Cuando se reunió con líderes moderados y algunos guerreros que comenzaban a cuestionar la guerra, sintió que el momento había llegado. Hoy debemos decidir quiénes queremos ser, comenzó Psylocke, con voz resonante. ¿Deseamos seguir este camino de destrucción? ¿O nos levantaremos como verdaderos líderes para nuestros pueblos? La sala se llenó de murmullos mientras muchos reflexionaban sobre su legado. Helena, esperando en silencio junto a su equipo en una sala contigua, se sintió nerviosa, pero también esperanzada. Su estrategia estaba tomando forma lentamente. Dependía de esa reunión para definir tanto el futuro sarconiano como el humano. Mientras tanto, entre las filas sarconianas, algunos guerreros comenzaron a manifestar su apoyo a Psylocke, moviéndose hacia adelante con determinación. Estamos cansados del odio. Buscamos un futuro diferente, exclamó uno de ellos, contagiando a otros con su valentía. Esta reacción favorable fue una chispa encendida. Otros guerreros empezaron a expresar sus dudas acerca del camino violento que habían seguido hasta ese momento. La lucha interna entre continuar con su legado de violencia o buscar un entendimiento se intensificaba. En ese clímax emocional, cuando las tensiones alcanzaron su punto máximo, Psylocke tomó la decisión final. Lucharemos contra aquellos que desean perpetuar este ciclo de violencia, buscaremos la paz junto a nuestros nuevos aliados humanos. Su declaración marcó el inicio de un nuevo capítulo en la relación entre ambas especies. Helena y su equipo sintieron como la esperanza renacía, habían logrado infiltrarse en los corazones y mentes arconianas. Con una base sobre la cual construir paz y entendimiento mutuo, sabían que habrían abierto la puerta a un futuro donde ambos pueblos pudieran coexistir sin temor ni odio. La batalla que siguió no sería solo física sino también moral, ambos bandos tendrían que enfrentar sus miedos y prejuicios para avanzar hacia lo desconocido con valentía. La posibilidad de un futuro compartido ahora era tangible, y aunque el camino estaría lleno de desafíos, sabían que juntos podían escribir una nueva historia en el tejido del universo. Así concluyó un capítulo crucial en la lucha intergaláctica. El miedo fue enfrentado con valor y comprensión, transformándose en una fuerza poderosa capaz de unir culturas diferentes hacia una causa común. La paz se convirtió en un objetivo alcanzable gracias al esfuerzo conjunto ante la adversidad.